Contigo que me falta está. Bendiciones, mis amados. Bueno, qué bueno después de casi 4 semanas fuera del programa de nuevo estar con ustedes. Pero bueno, son las obligaciones a las que nos debemos, tanto a la obra como a nuestro trabajo diario. Estamos, creo que esta vez sí es en el penúltimo capítulo de lo que es el tabernáculo de Moisés, esa representación la cual Dios hizo en nuestros corazones. Queda este y el de la despedida el próximo lunes, y ya después hasta enero para poder empezar la serie El taller del carpintero. No te la vas a poder perder. Si el desafío te atrapó, el taller del carpintero te va a enseñar no solo las falencias de la iglesia, sino lo que la iglesia anda buscando y anda desechando de estar moldeado por Jesús. Bueno, en el Evangelio lo que realmente tiene valor es qué somos, qué tenemos y qué representamos. Y cuando yo te digo qué somos, es qué somos en Dios. ¿Qué de lo divino está con nosotros? ¿Qué de lo de Dios está en nosotros? Eso es lo que somos. Lo que Él dice en su palabra que nosotros somos. Vivimos esas virtudes, esos dones que Él nos dio. Entonces, el altar del incienso te lleva a ese derramamiento. Ahora, de lo que tú dices que eres, ¿qué tienes? ¿Qué hay en tu vida diaria que testifique que tú eres lo que Él dice? No de que levantes tu Biblia y di conmigo, yo soy lo que Dios dice, y me leas una cantidad de cosas que afirman que tú eres un gran hombre y una gran mujer de Dios. No, sino que lo puedas vivir. ¿Y qué representamos? Este es un valor bien importante, porque cuando se habla del reino de Dios siempre estamos buscando cosas materiales, como si enseñar posesiones materiales enseña que yo tengo el reino de Dios, cuando el mismo Señor lo enseñó que el reino de Él no eran esas cosas. ¿Ya? Lo que nosotros representamos somos la luz divina de Dios que está alumbrando al mundo. Por eso es tan desafiante eso de que el reino de Dios, qué somos, qué tenemos y qué representamos. ¿Por qué? Porque el altar del incienso te lleva a que las tres se conjuguen en una sola. Porque cuando tú miras el lugar santo en el tabernáculo de Moisés, que lo vimos en capítulos anteriores, tenías a la entrada, a la izquierda en una esquina, estaba el candelero con sus 7 quemadores, en la representación del Espíritu Santo y su manifestación en sus 7 moveres del Espíritu. ¿Ya? Iluminaba por encima de los hombros del sumo sacerdote completamente la mesa de los panes sin levadura, en donde Dios proponía su palabra, y el altar de oro. Porque cuando nosotros estamos decididos a buscar de su presencia, la luz del Espíritu es la guianza en nuestras frases. Y entonces, esto es una gracia. Y cuando hablamos de que esta es una gracia, quiere decir que aquel que ha llamado, que ha tocado, que ha deseado que el Señor venga, ¿cierto? Ese es el que va a obtener la gracia, porque Él dice que no hay quien toque, no hay quien llame que Él no conteste. ¿Ya? Entonces, ¿qué es gracia? La manera más sencilla de explicar qué es gracia es esa influencia divina que hay sobre el hombre para favorecerlo con una dádiva de Dios, aunque él no la merezca, por su vida de pecado, por su vida de contención, pero el deseo de Dios es darle esa dádiva.
Ahora, Dios desea entregarle esa dádiva a ese hombre, a esa mujer. Y muchas veces el espacio para que nos cubra esa dádiva es como ya lo hemos visto en otros capítulos. No es que tengamos esos pecados del pasado, tenemos otro tipo de pecados. Falta humildad, arrogancia, altivez, una falsa humildad. Tenemos una cantidad de cosas que no nos atrevemos a descarnarnos todavía. Pero sin santidad o sin buscar esa santidad, no vamos a tener las cosas que Dios dice. Hebreos 10:19 dice lo siguiente: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y aquí hay una clave poderosa. O sea, nosotros podemos ir a ese lugar, recibir esa luz del Espíritu, esa ayuda de Él, quien se considera nuestro mejor amigo, nuestro ayudador. Siempre está listo para ayudarnos a conquistar las cosas de Dios. Él está listo a darnos, a repartirnos. Pero Él también exige que nosotros nos arrepintamos. Él es el único que te coloca la convicción de pecado en esas áreas para que te puedas arrepentir, haciéndote saber también lo justo, que Jesús hizo un camino para ti cuando uses la sangre para quitar eso, para poder llegar a ese lugar. Ya dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y cuando estamos hablando de este velo que representa su carne, es donde Él cargó el pecado, pagando con su muerte y de cruz por nosotros. No hemos nacido y ya Él había hecho provisión para aquellos que se arrepientan, que están buscando determinadamente lo divino. Porque, hermanos, no podemos seguir engañándonos. El Evangelio del Señor es poder de lo alto, tanto en lo que hablamos como en lo que hacemos. O sea, hemos convertido a Dios, como te lo dije la vez pasada, en el conejito de la buena suerte. La gente se quiere llegar a Dios como para encontrar una fórmula para que le solucione sus problemas. No, hermanos, no hemos entendido el Evangelio. Es cierto que quien busca a Él con todo su corazón y lo anhela a Él ardientemente, Él le resuelve sus problemas. Pero es buscándolo a Él, no la dádiva que Él da. Pero cuando nosotros sabemos que Él hizo esa provisión, que Él en su cuerpo llevó nuestros pecados, porque Él nunca pecó, aunque llevaba los pecados del mundo entero. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, abierto, en plena certidumbre de fe. Cuando el apóstol habla de un corazón abierto es, no te engañes más. O sea, un corazón sincero, un corazón abierto, no te engañes más, presentándote al Señor como si Él no te conociera. Cuando vayas a Él, porque recuerda que te he tratado de diferenciar. La oración del altar del incienso es la oración por su presencia. Recuerda que de allí pasaba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Él lo hacía una vez cada año, a ver si cuando entraba ahí el Señor se le presentaba. Jesús destruyó todas esas ceremonias que tenían que hacer esos hombres, esos rituales, para que por medio de sus méritos y de su sangre nosotros tengamos la oportunidad de 100% las veces que tratemos de buscarlo, de encontrarlo. Si no lo logramos, es porque hay cosas entre nosotros y su santidad que no lo permiten. Por eso el corazón abierto es decirle, Señor, mira,
yo ya no hago esos pecados que hacía antes cuando yo te conocí, pero todavía tengo orgullo, malicia, y comienzas a decirle todas las cosas que te atrapan. Es el momento indicado para que Dios te ayude por su Espíritu. Y cuando habla de plena certidumbre de fe, ya, primero es conocer que tenemos entrada, que Jesús hizo ese camino, arrepentimiento y cubrirnos con su sangre. Ya, lo segundo es abrir nuestro corazón abiertamente, sinceramente. Lo tercero, tener la plena certidumbre de fe. Ya hemos hablado de que no solamente fe es creer, la fe viene por creer, pero después, para poder tener lo que vino por conocimiento, tenemos que confiar que el que nos dio esa palabra la va a hacer. Entonces es muy importante tener una palabra viva que venga de la boca de nuestro Dios, porque esa certidumbre no es más que la seguridad que nos da el conocimiento recibido, el cual nos ofrece evidencias, que son las esperanzas que llegan cuando Dios te da una palabra. No es lo mismo que tú leas una palabra o que estés escuchando a un predicador y escuches palabra, a que en medio de cualquiera de esas dos oportunidades, o que tú mismo estés buscando de la palabra, Dios te resalte algo y tú sientas que Dios te está hablando, que Dios está escribiendo con su dedo algo que te está diciendo que te va a dar. De eso se trata, la seguridad que nos da el conocimiento recibido, el cual nos ofrece evidencia de recibir algo de esa verdad que nos está dando. O es la verdad que se obliga en cumplir algo porque el que me lo dijo fue Dios. O sea, esa evidencia, esa seguridad que tenemos cuando escuchamos una palabra que viene de la boca de Dios, sabemos que esa palabra está venida de la boca de Dios para hacer algo divino, porque sabes que el que te lo dijo fue Dios, así lo estés leyendo o así lo estés escuchando. Pero una vez que tu corazón percibe la voz de Dios, eso es un hecho, porque el Evangelio son hechos. ¿Cuándo aprenderemos que el Evangelio no es solamente recitar palabras? El Evangelio son hechos, son cosas que vienen en palabras, llenando un conocimiento que nos siembran esperanzas para alcanzar un hecho, lo que se convierte en una obra de la fe. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Después de esos puntos que nos da el apóstol, ahora entra un punto número 4. Purificando nuestro corazón de mala conciencia. Esto es lo que yo he llamado en toda la serie los antivalores, que son las cosas que hemos adquirido tal vez desde que éramos niños o en el momento en que nos convertimos al Señor y comenzamos a validar verdades que no nos han traído ningún fruto, como si fuera la palabra salida del corazón de Dios. Entonces tenemos un antivalor en nuestra conciencia, creyendo que eso es lo que es la verdad de Dios, pero no lo es. Entonces le damos valor a cosas que no tienen valor. Y esto no va a ser por una mala conciencia. Cuando tú tienes un juez interior que no sabe identificarte la verdad de Dios, porque tú no estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios, y no estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios porque tú no tienes un altar de presencia. El altar de presencia es algo como tener el corazón del ser humano. Tú necesitas tener tiempo de calidad para tu Dios, sacar un tiempo específico para que Dios pueda hablarte, para que tú puedas hablar con Dios. No es rezar, no es decir palabrería, no es pedir cosas, no, es hablar un tú, un cara a cara. La buena conciencia es como la imagen de Dios en la tierra, siempre buscando sus leyes para hacerlas.
tú te das cuenta de que estás adquiriendo una buena conciencia cuando ya las cosas que antes hacías ahora te repugnan. Cuando las cosas que antes buscabas ahora las ves como religión y estás buscando las cosas reales. Recuerda, el Evangelio de Dios no son solo palabras. El Evangelio de Dios es poder de Dios en lo que hablas y en lo que haces. Y nuestro cuerpo lavado con agua pura, la palabra que viene revelada por el Espíritu. Todo el que recibe una revelación de Dios en una palabra acaba de encontrarse con Cristo. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Cuando te llega esa palabra, tú tienes la seguridad de que Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y del futuro, cuando Él te dice algo, Él va a hacer lo que Él te dijo, porque Él es fiel, Él no cambia. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Por qué habla de obras? Y quiero aclarar que estas no son obras para justificarnos con Dios y lograr la vida eterna, no. Si tú dices que eres un seguidor de Dios, tú tienes que tener todo lo que el reino de Dios dice. Identidad de quién eres. Tienes que tener identidad de lo que tú tienes de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes de Dios que se pueda representar delante de los demás? Entonces, es bien importante que estas obras de la fe se manifiesten, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ahora, en el tiempo en que estamos, ahora se ha vuelto la congregación, el internet, la televisión, el teléfono, cosas en donde tú no puedes reunirte como pueblo de Dios. Dios determinó un día de la semana como mínimo para ir y presentarnos delante de Él. Y esto es algo que va a cambiar en los próximos tiempos. Uno no va a congregarse para recibir, porque nos hemos enseñado de que vamos a la iglesia para recibir. No, uno debe de ir a la iglesia para dar. ¿Para dar qué? Para dar gracias a ese Dios. Y profeta, donde queda la palabra, es importante que tú no seas dependiente del mensaje que te dan el domingo. Tu responsabilidad también es que tú te metas con tu Dios, que el Cristo se te revele. Y no que esté diciendo de que cuando vamos a la iglesia no nos den una palabra, sino que más importante que recibir la palabra es ir a dar gracias. El pueblo de Dios tiene que reunirse para dar gracias a su Dios, no para manifestar entre nosotros mismos los dones del Espíritu. No, allí nosotros vamos a darle gloria a nuestro Dios, a darle agradecimiento. Ahora, si estando en esa función principal, los dones del Espíritu vienen para ministrarnos unos a otros, bien sea en salud, bien sea en revelación, bien sea en profecía, bien sea en señal o bien sea en milagro. Todo eso tiene que suceder cada vez que el pueblo se reúne. Pero lo más importante es ir a darle gracias a Dios, ir a adorar a nuestro Dios con nuestros labios. Pero ¿sabe? Hay quienes han interpretado correctamente, pero hay otros que han colocado esto como el relleno de lo que ellos hacen el día domingo, o el día jueves, o el día miércoles.
Para ellos lo más importante es exhibir el mensaje en el cual se prepararon por 8 días, por 15 días, por 5 horas, o lo armaba la carrera ahí delante de todos los hermanos. Eso es lo más importante para ellos. Y entonces se le ha quitado por generaciones al pueblo de Dios que lo más importante de la reunión es alabar, adorar y darle gracias a ese Dios. Entonces hemos simplificado eso en un ritual: 2, 3 canciones que se cantan y ¡blum! Diezmos, ofrendas, testimonios y 50 minutos de palabra, y después 20 minutos ministrando a la gente. Eso se va a acabar, va a cambiar. La iglesia va a regresar a sus primeros años, donde era alabar y adorar a Dios, en donde el Espíritu Santo era el dueño y Señor de todo lo que sucedía, y el tiempo y de las obras. Vendrán momentos, como te he dicho en tantos capítulos anteriores, en que ese avivamiento que estamos esperando va a llegar, en donde esa fuerza de dar gracias, adoración y alabanza a nuestro Dios va a hacer descender la nube de la gloria de Dios. Y como te lo he dicho, oraremos unos por otros, se sanarán inmediatamente los hermanos, se quebrantarán los corazones, pedirán perdón, otros tendrán que arrepentirse hasta con gemidos, otros caerán de rodillas delante del temor de la presencia de Dios, y todavía no se ha llegado a lo que antes consideramos lo principal: dar un mensaje. Y te repito, no que estoy diciendo que no lo vamos a dar, porque todos vamos con la esperanza de recibir una palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Pero tenemos que entender los niveles de preferencia. El pueblo de Dios se reunía para dar gracia. Cuando usted se reúne como pueblo es para alabar, adorar y agradecer a Dios. Sigamos. Esto me consume, mis hermanos, porque está en la Escritura y hay una gran bendición. Voy a cerrar posiblemente con la reedificación del tabernáculo de David, donde comprende estas cosas. Okay. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, claro, porque usted solo no va a hacer esto que te estoy anunciando. Usted va a estar contagiado y metido en esa atmósfera de fe y adoración cuando está con todos los hermanos reunidos, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque el estar juntos, alentándonos en la oración y recibiendo el alimento de vida que es su palabra viva, o sea, la revelación de la palabra. Sí, porque cuando estamos en ese mover, que es lo que tiene que ser restaurado en la iglesia, nos estamos ministrando juntamente. Entonces unos oran por otros, por sus necesidades, dan gracias al Señor, comienzan a verse las señales, los milagros, en el momento en que el pueblo se reúne para agradecer. Entonces, alentándonos en la oración y recibiendo el alimento de vida que es su palabra viva, porque cada día los días serán más malos, y de eso no te puedes quitar. La iglesia va a estar aquí todavía cuando los días se pongan peores, y no que ha llegado el día de la gran ira. No, son días de tribulación, en donde usted y yo vamos a tener que enseñar de verdad si tenemos lo que el reino de Dios dice, quiénes somos, qué tenemos y qué representamos. Donde sermones en tu cabeza no van a servir, lo que te va a servir es que el Espíritu Santo sea tu amigo y que Cristo habite por el amor en tu corazón, como dice Pablo en Efesios. Serán días malos, y sobre todo saber dar gracias en todo al que nos amó, porque antes que el mundo fuera, se propuso adquirirnos de nuevo en su Hijo Jesús, por cuyos méritos encontramos el único camino a su secreto. Yo no sé cómo transmitirlo ya más,
Pero la única manera en el tiempo por venir en que el mundo podrá ver lo que está anhelando ver, la gloria de los hijos de Dios exhibida al necesitado. ¿Por qué? Porque cuando este tiempo llegue, no habrán creencias que sirvan, sino aquella única en donde por los méritos de nuestro amado Señor se nos revele el Cristo a través del Espíritu. Porque el Espíritu no va a hacer nada sin una palabra que Dios hable. Y eso es la palabra revelada que va a llegar a nuestro corazón. Aquí ya toda la palabra ha sido revelada, pero Dios tiene palabras específicas para tiempos específicos sobre personas individuales. Y la puede repetir en millones de veces, pero va a ser muy singular nuestro Dios. Porque dice que los hijos enseñarán su gloria. Y te prometí que te iba a hablar sobre el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, lo que fue dicho por el profeta Joel. Prepárate, porque la próxima semana te voy a enseñar de manera física cómo es esto. Porque del secreto con el Padre sale el Cristo o el Verbo de Dios a nuestro corazón, como revelación de sabiduría. Nos fortalece y nos da vida nueva y esperanzas nuevas y sobre todo identidad como hijos de Dios. Perdón, tengo la garganta un poco afectada. O sea, no es lo mismo tener conocimiento de las Escrituras, perdón, de nuevo, que tener palabras que revelen vida. Cuando tú tienes palabras que revelan vida, quiere decir que esa palabra sale para algo que está muerto y lo resucita. Así mismo. Entonces, cuando tú tienes esas palabras de Dios en tu boca, hay poder de Dios cuando tú hablas. Pero ese poder no se puede quedar solo en palabras, se tiene que materializar en hechos. Esas son las esperanzas nuevas que nos va a llegar a enseñarle al mundo que somos hijos de Dios. No porque somos conocedores de Biblia, sino porque nuestro Dios se manifiesta a través de nosotros, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con los profetas y como lo hizo con los padres de la fe. Porque solo en Él están todos nuestros recursos. Claro, todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo y el Espíritu. Por eso en Mateo el Señor Jesús dice: estas cosas que tú buscas yo le llamo añadiduras, pero buscad primero mi reino y mi justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cosas que sabemos, conocemos, pero no hacemos, porque solo Él nos da el poder para poder hacer. Ese es el tiempo que viene. Y como te lo he dicho, la juventud que está pujando no va a creer en tantas palabras. Ellos van a ser como el pueblo de Israel, que aunque no sabían leer y no podían tener acceso a las escrituras, dependían de que los que sabían leer, que era el 1%, les hablaran de ellas, pero sí tenían comunión con Dios. Ellos eran representantes del poder de Dios. Tenían un evangelio no de palabras, de obras, de hechos. El poder para poder hacer. Nos capacita y nos da la fuerza para vencer. Cada palabra que siembra en nuestro corazón tiene en sí el poder milagroso para producir una señal viva. Ese es el tiempo que nos espera. Cuando veamos a una persona en una silla de ruedas y no nos dé temor de decirle levántate y camina. No como los milagros que suceden hoy. Y yo sé que voy a tocar la llaga para muchos. La mayoría de los milagros que se ven en los grandes ministerios son milagros de emociones.
porque investigaciones han demostrado que esas personas que dijeron que veían, ahora están ciegos. Los que dijeron que se pararon de las sillas, todavía están paralíticos en las mismas sillas. Son pocas las evidencias de milagros. Y cuando tú preguntas, no es que él dejó de creer con fe. No, si a mí me enseña el Señor Jesús, cuando él llegó al paralítico de 38 años, le dijo, levántate y camina, y no volvió nunca más a estar ahí en esa pileta esperando quien le volviera a hablar. Quedó sanado. El leproso quedó limpio. El endemoniado quedó libre. Todos los enfermos que el Señor Jesús le dijo sé sano, se sanó. Y al que le dijo sé libre, fue libre. Y al que estaba muerto le dijo resucita, resucitó. Viene ese tiempo. Los milagros que hace Dios no tienen retroceso, porque si no Dios sería mentiroso. Sí. Cuando usted ve suceder milagros que se testifican y después la gente está igual o peor, eso fue un movimiento de emociones y eso se va a acabar. Yo sé que no te gusta, pero llegó la hora de ser reales. Esta tosecita no me deja. Qué pena con ustedes. La palabra que Dios nos habla es una protección cuando la transporta el Espíritu Santo a nuestro corazón, porque nos da juntamente con ella el poder para poder hacerlo. Mira, cuando recibimos una palabra que viene impulsada por el Espíritu Santo, se ha unido Cristo y el Espíritu. Cuando eso llega a nuestro corazón, ella tiene el poder para hacer. Ella tiene el poder para hacer para lo que Dios la envió. Estoy tan ansioso porque ese es un tiempo que viene. Por cuanto el pecado ha avanzado mucho, viene ahora este tiempo. Y no es que yo sea la Coca-Cola fría del desierto, como te lo he dicho. Sé que Dios tiene miles de trompetas en todo el mundo hablando sobre este tiempo, porque no es que me lo reveló Dios ahora, no es que está escrito aquí. Se desarrolla desde el momento en que somos abiertos y libres para desnudar nuestro corazón, para contarle las cosas que nos atrapan y las que no podemos quitar, sin tratar de esconderle nada, porque así será más fácil de quitar todos los impedimentos, porque al mostrar las intenciones de nuestro corazón entramos en quebrantamiento, luego en arrepentimiento, recibimos su misericordia y después el perdón y con ello su presencia. Fórmula del Espíritu Santo. Está en Juan capítulo 16, del versículo 8 en adelante. O sea, una vez que nosotros decidimos que lo que tenemos no es nada, lo que tenemos es muy poco, por no decir nada, que suena feo, de lo que el Evangelio dice que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros representamos, de lo que es ser cristiano. Usted ve que el diablo no juega a ser diablo, él es diablo, malo, pero el creyente juega a ser creyente, porque cree que hablar Biblia. Entonces juega a ser creyente sin darse cuenta que ser creyente es ser representante del poder de Dios, de los milagros de Dios, de las señales de Dios, de hacer que la palabra profética que salga por nuestra boca sea una espada de 3 filos, de 2 filos, de 4 filos, lo que tú quieras, dividiendo lo carnal de lo espiritual, dando el crecimiento y el desarrollo de la mano de Dios, creando milagros, creando señal, exhortación. Sí, nosotros tenemos que saber que tenemos que desnudar nuestro corazón delante de nuestro Dios. Hagamos un lavacro continuo para que Dios nos esculque, para que Dios nos zarandee, para que Él saque todo lo que no sirve, lo que está estorbando, lo que no nos deja avanzar.
Por eso cuando el apóstol Pablo hablaba sobre tomar la Santa Cena, hablaba que por ese motivo muchos estaban enfermos, otros atrapados, otros habían muerto sin poder alcanzar. No neguémonos a que lo que tenemos es lo más elevado del Evangelio. Anhelemos lo mejor. Anhelemos la vida del Espíritu y Cristo, pero de una manera viva, eficaz, real, que nosotros sepamos que no nos estamos engañando como evangélicos, que no nos estamos imaginando cosas, sino que estamos viéndolo a Él hacer y hablar. Esto va a ser maravilloso, porque una vez que nosotros empecemos a querer que nuestras intenciones sean quitadas, nuestros malos pensamientos, nuestra mala conciencia, entonces vamos a entrar en quebrantamiento, que es el dolor de saber de que hemos estado haciendo cosas como para Dios cuando nunca lo tuvimos a Él en cuenta. Entonces vamos a recibir, en vez de una paliza de parte de Dios, vamos a recibir la misericordia. La bondad de Dios es su deseo de hacernos el bien siempre, de darnos la dádiva divina, el poder de Dios. Y después de que recibamos su misericordia va a venir su perdón. Y cuando seamos perdonados de esas cosas que nos atrasan, entonces con ello va a venir su presencia. La iglesia hoy está igual que Adán y Eva, cuando se echaban la culpa mutuamente para decir el por qué habían desobedecido. Así como ellos se escondían de la presencia, hoy nosotros nos escondemos de su presencia al tener cosas tapadas, sabiendo que son malas y que son las que nos separan. Porque mientras nosotros tengamos pecado de orgullo, soberbia, rebeldía y esa falsa humildad, o tener razonamientos que se tienen que acomodar a versículos que hemos unido unos con otros para que nos vaya bien en los bienes materiales solamente, estamos levantando argumentos que no nos dejarán vivir la santidad en nuestros corazones, y sin santidad nadie estará cara a cara con Dios, como lo hicieron los hombres santos de Dios en las Escrituras. Aunque todos pecaron y fallaron, expusieron su pecado delante del único que los podía limpiar y hacerlos aptos para estar delante de Él. Asimismo nosotros somos puestos delante de su presencia cuando entramos en un arrepentimiento genuino, pues nuestro Padre anhela que estemos con Él. Es maravilloso el tiempo que viene para nosotros si podemos entender este templo de Dios llamado tabernáculo que estaba en el cielo, que es Jesucristo y el Espíritu Santo, morando en el corazón del que cree y confía en ese Dios. Es poder saber cómo se movían aquellos que lo hacían simbólicamente una sombra de lo que era, y nosotros hacerlo de verdad. El privilegio que no lo tenía sino el sumo sacerdote, que lo tenemos todos los creyentes que decimos que tenemos fe en Jesucristo, en el Padre, en el Espíritu Santo, para vivir conforme a lo que Dios planeó. Pero ya mi esposa me hizo señas que se me terminó el tiempo. Te espero la próxima semana para cerrar toda la serie El Desafío. Y voy a tratar de hacer algo gráfico sobre la promesa del derramamiento del Espíritu para este tiempo. Una cosa es estar lleno y una cosa es derramarse. Ok, mis amados, que Dios los guarde y los bendiga, y que se les revele Cristo y el Espíritu Santo, que entiendan que el eje del Evangelio gira en la oración, en la presencia de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.